Todo comenzó un lunes, justo cuando pensaba que la semana sería tranquila. Mi nombre es Rodrigo, y hasta hace poco trabajaba en una empresa de consultoría. Llevaba más de 4 años allí, y nunca tuve un problema. Siempre cumplí con los plazos, trabajé en equipo, y me llevaba bien con mis compañeros. Pero ese lunes, las cosas cambiaron. Estaba revisando algunos correos cuando me llegó una notificación: Rodrigo, por favor ven a mi oficina en cuanto puedas. Jefe, no era algo inusual, pero el tono del mensaje me puso nervioso. Me levanté, y mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba. ¿Sería alguna nueva tarea o proyecto? No lo sabía, pero lo que encontré fue completamente diferente. Entré en su oficina, y ahí estaba él, sentado con una expresión que no presagiaba nada bueno. Rodrigo, toma asiento, me dijo con voz firme. Me senté, pero el ambiente se sentía tenso. Sin rodeos, comenzó: Rodrigo, hemos decidido prescindir de tus servicios. Hoy será tu último día en la empresa. Me quedé paralizado. No entendía nada. Mi mente estaba en blanco, y cuando finalmente pude hablar, lo único que logré decir fue: ¿qué? ¿Por qué? ¿He hecho algo mal? Él se limitó a mover la cabeza. No es algo personal, simplemente son decisiones de la empresa. Hoy es tu último día. Puedes ir a recursos humanos para gestionar tu salida. Salí de la oficina en estado de shock. No tenía una explicación clara, ni advertencias previas. No había ni una pista de que algo así pudiera suceder. Mientras caminaba por los pasillos, sentía las miradas de mis compañeros sobre mí. El rumor se extendió rápido, y en pocos minutos, toda la oficina sabía que me habían despedido. Nadie se atrevió a acercarse a preguntarme qué había pasado, pero podía notar la incomodidad en el ambiente. Yo mismo no sabía qué decir. Pasé por recursos humanos, recogí mis cosas y, antes de que me diera cuenta, estaba fuera del edificio. Todo había terminado tan rápido que apenas había procesado lo que había sucedido. El día anterior, había estado trabajando como cualquier otro, y ahora, estaba desempleado, sin una explicación clara. ¿Por qué me habían despedido? ¿Era un recorte? ¿Hice algo mal? Mi mente no paraba de dar vueltas. Caminé por la ciudad sin rumbo, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Sabía que era un buen empleado, siempre había cumplido con mis tareas. Algo no cuadraba. No tenía pruebas, pero en el fondo sentía que había algo más detrás de todo esto, algo que me estaban ocultando. Esa noche fue larga. Apenas pude dormir, pensando en todas las posibles razones que podían haber llevado a mi despido. Mis amigos y familia intentaron consolarme, diciéndome que era solo una mala racha y que encontraría algo mejor, pero eso no ayudaba. No podía evitar sentir que había sido traicionado, y lo peor de todo era que no sabía por qué. A los pocos días, empecé a actualizar mi currículum y a buscar nuevas oportunidades. Había decidido dejar atrás lo que había sucedido y seguir adelante, aunque una parte de mí seguía preguntándose qué había detrás de ese despido tan repentino. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo había terminado, recibí una llamada inesperada. Era mi jefe. No podía creerlo. Al principio, pensé en no contestar, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quería ahora? Después de despedirme sin motivo, ¿ahora me llamaba? Rodrigo, dijo con tono casual, como si nada hubiera pasado, quiero hablar contigo sobre una oportunidad interesante. ¿Podemos vernos mañana? Mi mente estaba llena de preguntas. No entendía qué tipo de oportunidad me podría estar ofreciendo después de despedirme. Acepté la reunión, aunque algo me decía que esto no iba a ser bueno. Al día siguiente, me encontré caminando hacia la misma oficina de la que había salido hacía solo una semana. La diferencia ahora era que no tenía ningún vínculo con ese lugar, excepto por la extraña invitación de mi exjefe. El nerviosismo no desaparecía. En cuanto llegué, el recepcionista me miró sorprendido. ¿Rodrigo? ¿Qué haces aquí? Apenas le sonreí y le dije que tenía una cita. Sabía que los rumores ya estarían volando en la oficina. Me llevaron de nuevo a la misma oficina. Entré,
y ahí estaba mi jefe, sentado detrás de su escritorio, con una sonrisa extraña, casi incómoda. No era la típica cara de alguien que quería hacerte un favor, sino más bien de alguien que tenía un plan y quería ver si mordías el anzuelo. Me senté, intentando mantener la calma. No había venido aquí por gusto, pero quería escuchar qué tenía que decir. Rodrigo, comenzó, he estado pensando en lo que pasó, y creo que tomamos decisiones apresuradas. La empresa está reconsiderando tu salida, y creo que podríamos encontrar una manera de que vuelvas. Mi cabeza no dejaba de girar. No hacía ni una semana que me había despedido, y ahora estaba hablando de hacerme regresar. Algo no tenía sentido. Lo dejé hablar, sin mostrar demasiadas emociones. No quería parecer ansioso ni desesperado, porque no lo estaba. Más bien, quería respuestas. El asunto es este, continuó, tengo una propuesta que podría interesarte. Si estás dispuesto a ayudarme con algo, podríamos no solo reintegrarte al equipo, sino ofrecerte una promoción. Serías el nuevo jefe de proyectos, con un aumento de salario significativo. Creo que te lo mereces. En ese momento supe que había algo detrás de todo esto. Mi despido nunca fue una cuestión de rendimiento o de recortes. Había sido un movimiento para forzarme a aceptar algo que, en circunstancias normales, jamás hubiera considerado. Tragué saliva, pero mantuve la compostura. Quería saber exactamente qué me estaba pidiendo antes de tomar una decisión. ¿Qué es lo que necesitas que haga?, le pregunté, sin rodeos. Él sonrió y se reclinó en su silla. Es simple. Hay un proyecto que va a presentar algunos problemas. Verás, hubo un error en los reportes financieros y necesitamos que alguien lo cubra. Básicamente, lo que necesitamos es que reportes que todo está en orden, aunque no lo esté exactamente. Ahí estaba. La verdad salió a la luz. Mi jefe quería que mintiera, que cubriera un error que claramente tendría consecuencias importantes para la empresa. Y estaba dispuesto a recompensarme generosamente por hacerlo. Me ofrecía una vuelta triunfal al trabajo, con más dinero, un título mejor, y la única condición era que me involucrara en un fraude. Podía sentir la tensión en el aire. Él me miraba con una sonrisa calculadora, como si ya supiera mi respuesta. Probablemente pensaba que después de haber sido despedido sin previo aviso, estaría dispuesto a cualquier cosa para volver al puesto. Pero lo que no sabía era que lo que me había hecho la semana anterior no me había debilitado, me había dado la claridad para ver con quién estaba tratando realmente. Entiendo, le respondí, alargando el silencio. Es una buena oportunidad, Rodrigo, dijo, intentando sonar convincente. Sé que necesitas volver a trabajar, y esto nos beneficiaría a ambos. Nadie tiene que saber nada, y todo seguirá adelante sin problemas. Mientras él hablaba, recordé todas las veces que había visto ese mismo patrón, gente aceptando este tipo de propuestas, destruyendo su reputación o incluso arruinando su vida. Sabía que si aceptaba, todo sería más fácil al principio, pero eventualmente la verdad saldría a la luz y yo pagaría el precio. Además, estaba el simple hecho de que no iba a permitir que me manipulara de esa forma. Lo pensaré, le dije, levantándome de la silla. Él asintió, con una confianza que me molestaba profundamente. Claro, claro. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, esta oferta no estará sobre la mesa por mucho tiempo. Otros estarán interesados si tú no lo estás. Salí de su oficina, y mientras lo hacía, sentí las miradas de mis antiguos compañeros en mi espalda. Algunos estaban intrigados, otros parecían incómodos, como si supieran que algo extraño estaba ocurriendo. En mi mente, ya sabía lo que iba a hacer, pero necesitaba tiempo para procesarlo. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. Parte de mí sentía la tentación de aceptar la oferta solo para recuperar la estabilidad que había perdido tan abruptamente. Pero, cada vez que lo pensaba, recordaba que hacerlo significaría cruzar una línea que nunca me permitiría volver atrás. Finalmente, me di cuenta de que mi respuesta ya estaba decidida desde el momento en que mi jefe me hizo la propuesta. No iba a permitir que me usaran de esa manera, y mucho menos comprometer mi integridad por un trato sucio. La pregunta ahora era,
¿Cómo iba a rechazarlo de una manera que dejara una huella? El día había llegado. Sabía que debía volver a esa oficina y enfrentar a mi jefe, pero esta vez sería diferente. Había decidido rechazar su oferta, y no iba a hacerlo en privado. Quería que todos supieran lo que estaba pasando. Sabía que esto podría tener consecuencias, pero no me importaba. Tenía que hacer lo correcto, y hacerlo de manera pública. Cuando llegué a la oficina, la tensión era palpable. Varios de mis antiguos compañeros me miraron con curiosidad al entrar, y algunos incluso se acercaron a saludarme, sorprendidos de verme nuevamente. Les sonreí, pero no dije mucho. Mi mente estaba enfocada en lo que estaba por venir. No era momento de conversaciones casuales. Fui directamente a la oficina de mi jefe. Toqué la puerta y, sin esperar respuesta, entré. Él estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. Cuando me vio, sonrió con la misma sonrisa calculadora de siempre. Rodrigo, qué bueno verte. ¿Has tomado una decisión?, me preguntó, como si la respuesta fuera obvia. Cerré la puerta detrás de mí y me acerqué a su escritorio. Me senté frente a él y lo miré directamente a los ojos. Sí, he tomado una decisión, le respondí con firmeza. Él asintió, confiado. Sabía que tomarías la decisión correcta. Es una gran oportunidad para ambos. Lo dejé hablar por un momento, mientras él seguía explicando los beneficios del acuerdo. Parecía completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Cuando finalmente terminó de hablar, decidí que era el momento de actuar. Quiero que quede claro algo, le dije, interrumpiéndolo. No voy a aceptar tu oferta. No voy a mentir por ti, y mucho menos voy a comprometer mi integridad para encubrir tus errores. El rostro de mi jefe cambió al instante. Su sonrisa se desvaneció, y su expresión se volvió tensa. ¿De qué estás hablando?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero era evidente que estaba nervioso. Sabes perfectamente de qué estoy hablando, continué, sin bajar la voz. Intentaste manipularme para que encubriera tus errores, y ahora quieres que me haga cómplice de algo ilegal. No solo estoy rechazando tu oferta, sino que voy a hacer público lo que has intentado hacer. La expresión en su rostro pasó de la sorpresa a la ira. Se levantó de su silla y dio un paso hacia mí, intentando intimidarme. Rodrigo, no sabes lo que estás haciendo. Esto es un gran error. Estás hablando de cosas que no entiendes, y si sigues adelante con esto, te aseguro que habrá consecuencias. Me mantuve firme. Las consecuencias no me importan. Lo que me importa es que todos sepan qué tipo de persona eres. ¿Te das cuenta de cuántas vidas afectaría si todo esto sale mal? Y no solo me refiero a las personas de esta empresa, sino a todos los clientes que confían en nosotros. No voy a formar parte de eso. En ese momento, algo inesperado sucedió. La puerta de la oficina se abrió, y varios de mis compañeros estaban afuera, claramente interesados en lo que estaba ocurriendo. Algunos de ellos habían escuchado parte de la conversación, y ahora estaban entrando lentamente a la oficina, como si quisieran ser testigos de lo que estaba por suceder. Mi jefe se dio cuenta de que ya no podía controlar la situación. Se giró hacia los demás, visiblemente nervioso, e intentó cambiar de tema. Esto no es lo que parece, estamos discutiendo algunos términos para el regreso de Rodrigo. No es algo que deba preocuparles. Pero ya era demasiado tarde. El silencio en la oficina era profundo, y todos estaban pendientes de lo que iba a decir a continuación. Sabía que era el momento perfecto para dar el golpe final. No es cierto, dije, dirigiéndome a mis compañeros. Me despidió sin razón, y ahora me ofreció un trato sucio para que volviera. Quería que mintiera sobre un proyecto para encubrir sus errores. Me ofreció un ascenso y un aumento de sueldo a cambio de que me convirtiera en su cómplice. Pero no voy a hacerlo. El silencio se rompió con murmullos entre mis compañeros. Algunos parecían sorprendidos, otros molestos, pero todos estaban atentos a la reacción de mi jefe. Él, por su parte, estaba completamente descolocado. No sabía cómo reaccionar. Su cara estaba roja de ira, y podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Esto es una mentira,
gritó, intentando recuperar el control de la situación. Rodrigo está inventando todo esto. Es un intento desesperado por recuperar su trabajo. Nada de lo que dice es cierto. Pero ya nadie le creía. Los murmullos entre los compañeros crecían, y algunos ya estaban sacando sus teléfonos, seguramente para grabar o compartir lo que estaba ocurriendo. La situación había escapado por completo de sus manos. Sabía que había logrado mi objetivo. Mi reputación estaba intacta, y ahora todos sabían quién era realmente mi jefe. Él podía gritar y negar todo lo que quisiera, pero la verdad ya había salido a la luz. Me levanté de la silla y miré a mis compañeros. No sé qué pasará después de esto, les dije, pero lo que sé es que no puedo trabajar para alguien que no tiene integridad. Y ustedes tampoco deberían. Con esas palabras, salí de la oficina, dejando a mi jefe furioso y a mis compañeros en shock. Había tomado la decisión correcta, y aunque no sabía qué deparaba el futuro, me sentía en paz. Salí de la oficina con una mezcla de alivio y adrenalina corriendo por mis venas. Sabía que había hecho lo correcto, pero también era consciente de que lo que acababa de ocurrir traería consecuencias, y no solo para mí. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no me arrepentiría de haber expuesto a mi jefe y de haber dejado todo claro frente a mis compañeros. Caminé hacia el elevador, y justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, una de mis compañeras, Carla, logró entrar antes de que se cerraran del todo. No puedo creer lo que acabas de hacer, me dijo, con los ojos bien abiertos. Todos en la oficina están hablando de eso. Fue increíble. Le sonreí, pero no me sentía increíble en ese momento, solo aliviado. No podía quedarme callado, le respondí. Era lo correcto. No podía simplemente aceptar ese trato y hacerme de la vista gorda. Carla asintió con una mezcla de admiración y preocupación. No sé qué va a pasar ahora. Seguramente esto va a escalar, y podría haber repercusiones graves para él. ¿Te has puesto a pensar qué pasará si la empresa decide cubrirlo? Esa era una posibilidad que no había descartado, pero sinceramente, me daba igual. Ya no tenía intención de regresar a ese lugar, y si la empresa decidía encubrir a un jefe corrupto, no era un lugar en el que quisiera trabajar de todos modos. Si lo cubren, será su problema, le dije. Pero sé que hice lo correcto, y eso es lo único que importa. Las puertas del elevador se abrieron, y Carla salió rápidamente, despidiéndose con una sonrisa y un cuídate. Yo, por mi parte, salí del edificio, esta vez sintiendo una libertad que no había experimentado en años. No solo había salido de una situación tóxica, sino que también me había mantenido fiel a mis principios. Mientras caminaba por la calle, mi teléfono comenzó a vibrar. Lo saqué del bolsillo y vi que era un mensaje de un compañero de trabajo, Javier, uno de los pocos con los que había tenido una relación cercana durante mi tiempo en la oficina. Me había mandado un mensaje rápido: acabo de escuchar lo que pasó. Me pareció valiente. Si necesitas algo, no dudes en avisarme. No era el único mensaje que estaba llegando. Varios de mis compañeros comenzaron a enviarme mensajes de apoyo, algunos impresionados por lo que había hecho y otros simplemente curiosos sobre cómo había manejado la situación. Lo que no esperaba era que, apenas unos minutos después, recibiera una llamada de recursos humanos. Respondí, curioso por saber qué querían. Rodrigo, comenzó la voz del otro lado de la línea, hemos sido informados de lo que sucedió en la oficina esta mañana. ¿Te importaría reunirte con nosotros mañana para discutir lo que ha ocurrido? Claramente, la situación estaba tomando un giro oficial. Me citaron para una reunión al día siguiente, pero no estaba seguro de si sería para escuchar mi versión de los hechos o para intentar manejar el escándalo que, sin duda, ya había comenzado a extenderse dentro de la empresa. El siguiente día llegué a las oficinas de recursos humanos, listo para lo que viniera. Fui recibido por dos representantes, una mujer y un hombre, que me guiaron hacia una sala de reuniones. Nos sentamos, y me pidieron que relatara los hechos tal como los había vivido. Les conté todo, como me habían despedido sin explicación alguna, la llamada de mi jefe ofreciéndome regresar a cambio de encubrir un error grave, y cómo había decidido exponerlo delante de mis compañeros. No omití ningún detalle. La mujer de recursos humanos,
Clara tomó nota de todo, mientras el hombre, Luis, me miraba con el ceño fruncido, como si intentara descifrar hasta qué punto esto podía complicar las cosas para la empresa. Esto es grave, Rodrigo, me dijo Luis. Vamos a investigar más a fondo lo que ha sucedido. Si tus acusaciones resultan ser ciertas, tu jefe podría enfrentar serias consecuencias. Asentí. Sabía que no estaba mintiendo, pero también era consciente de que las empresas suelen protegerse a sí mismas, así que no estaba del todo seguro de que fuera a pasar algo realmente. Sin embargo, Clara añadió algo que me sorprendió: en caso de que esto tenga implicaciones legales, podría ser llamado para dar testimonio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No tengo ningún problema en testificar, respondí con seguridad. Si eso significaba llevar este asunto hasta las últimas consecuencias, lo haría. No iba a permitir que mi jefe escapara de las repercusiones de lo que había intentado hacer. Después de la reunión, volví a casa con una sensación mixta. Por un lado, sentía que había hecho lo correcto al no solo rechazar el trato, sino también al hablar abiertamente sobre lo que había sucedido. Por otro lado, no sabía exactamente qué pasaría a continuación. Sabía que había destapado una caja de Pandora, y ahora solo quedaba ver cómo se desarrollaban los eventos. Los días pasaron, y eventualmente recibí una llamada de un abogado de la empresa. Mi exjefe había sido suspendido mientras se llevaba a cabo la investigación. Claramente, mi denuncia había causado un revuelo importante en la empresa, y no podía evitar sentir una pequeña satisfacción al saber que finalmente habría consecuencias para sus acciones. No volví a saber nada directamente de mi exjefe, pero me enteré por otros compañeros de trabajo que estaba tratando de manejar la situación desesperadamente, intentando evitar perder su puesto. Pero ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho, y su reputación estaba arruinada. Para mí, esta experiencia fue un recordatorio de que, a veces, hacer lo correcto no es lo más fácil, pero al final, vale la pena. Nunca volvería a trabajar para esa empresa, pero al menos salí con la cabeza en alto, sabiendo que había defendido lo que era justo.